Buen día, diputada. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, estimado Rubén. Un gusto poder participar en tu... Ya estamos muy preocupados, diputada. ¿Cómo se sale de este embrollo? Hay presiones de todo lado, hay una división interna en el movimiento al socialismo y hay una atomización política en la Asamblea Legislativa que también frena cualquier debate y cualquier posibilidad de reencauzar las elecciones judiciales. Esperando que se recaucen, como usted menciona, hay acciones, justamente amparo constitucional, acciones populares que se han ido presentando paulatinamente. Entonces, lo que ha hecho justamente el jefe de bancada de mi partido es presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción constitucional que nos permite resolver en uno, ¿no? O sea, eso nos va a ahorrar bastante tiempo, que todos los postulantes que hayan tenido alguna circunstancia que no estaba tal vez acorde a sus expectativas, haya en uno, pueda conceder tutela. Estamos hablando de la concesión de tutela de parte del Tribunal Constitucional, que seguramente lo hará a través del razonamiento legal, y para nosotros esa va a ser una señal de continuidad para la etapa que se quedó, ¿no es cierto?, justamente en la evaluación oral del examen oral a través de las preguntas escritas. ¿Y por qué es importante esto? Porque en definitiva, ¿quiénes llevan a cabo el proceso? Y eso la población se pregunta. Somos nosotros los legisladores, son tres fuerzas políticas. Claro. Nada de que el oficialismo, el ejecutivo o el electoral. Es el órgano legislativo que está encarando a través de las comisiones mixtas. Y la presidencia lo tienen los senadores. Y también por eso el senador Torres, la senadora Lucy han acudido a una acción de cumplimiento. Y el día de hoy hay audiencia, por ejemplo, a las 4 de la tarde, pero ya no pueden manejar la figura de la autoprórroga porque ellos han acudido sabiendo que tiene toda la facultad y competencia el Tribunal de Garantías para resolverles esta tarde sobre el proyecto Ley 073-075. Ellos han validado, el día de ayer se les ha caído a los colegas opositores, a los colegas radicales la careta de los autoprorrogados y han validado la Declaración Constitucional 0049 el día de ayer. Por tanto, miren, hasta las 5:30 de la mañana hemos sesionado en la Cámara de Diputados nosotros. Diputada, a ver, vamos a recordar, hace un poquito más de 2 semanas es que la jefatura de bancada del Movimiento al Socialismo acudió al Tribunal Constitucional para solicitar la tutela, ¿no?, de la prosecución de las elecciones judiciales en el proceso de calificación de méritos, que ya terminaba en 3 fases con el examen oral, el examen escrito, luego la aprobación del informe en las comisiones y finalmente la aprobación de la preselección en Asamblea Legislativa. Dijimos entonces nosotros que ojalá que el Tribunal Constitucional no se dé el tiempo como se dio cuando resolvió un recurso abstracto de inconstitucionalidad el año pasado en el tiempo exacto de su procedimiento, 3 meses. ¿Se acuerda usted? El diputado Ayala presentó un recurso y ese se ha resuelto hasta el 31 de julio del año pasado, dejando en foja cero el proceso. ¿No ocurrirá lo mismo ahora? Nos preguntábamos el otro día y ahora son 2 semanas y no pasa nada. No hay respuesta de parte del Tribunal Constitucional. Eso lo tiene, como usted menciona, que resolver el Tribunal de Garantías. Cuando uno acude a la justicia, espera que se aplique, por ejemplo, en este caso, el Código Procesal Constitucional, el tema que justamente viabilice, que analice y que de alguna manera pueda ver el conceder la tutela, porque es razonable lo que se ha pedido. El tema de que se resuelvan en uno, no que estén dispersos, porque al final no vamos a acabar ni el 2028 ni el 2030, cuando toda la dispersión justamente de las acciones populares, de los amparos constitucionales de los postulantes, van a presentarse por separado, sino en uno prácticamente. Entonces es razonable el pedido y esperamos que se conceda tutela, pero eso lo tiene que evaluar el órgano judicial. Nosotros como legislativo podemos solicitar muchas situaciones que jurídicamente tienen que ser evaluadas, pero por otro lado, no es menos importante lo que le había mencionado. Tanto han varado proyectos de ley, han utilizado como excusa para sabotear el trabajo legislativo, colegas que han hablado del 073, 075, no vamos a sesionar hasta que se apruebe, y cada sesión era la misma circunstancia que no permitía aprobar el orden del día. Ahora, qué raro que acuden a la justicia y le dicen resuélvanos nuestra acción de cumplimiento. Y van y acuden al Tribunal de Garantías. Entonces, ¿de qué autoprorrogados están hablando cuando están yendo a una instancia validándole todas sus competencias y atribuciones? Ese es el tema de hoy.
Y por ejemplo, ahora no hay, pues, se les ha caído la máscara a los diferentes colegas, ya no hay ese discurso maquiavélico para no haber aprobado todos los proyectos y saboteado. Y ayer, como no había discurso, imagínense, hemos sesionado hasta las 5:30 de la mañana. El tema del aniversario de Chuquisaca, la declaración camaral y otros temas que hemos estado ahí en la Cámara de Diputados observando, viendo, analizando, debatiendo, en fin, muchas cuestiones. Diputada, vuelvo a insistir. ¿Qué tiempo tiene el Tribunal Constitucional para absolver esta tutela solicitada por la jefatura de bancada del Movimiento al Socialismo, según procedimientos? El Código Procesal Constitucional establece que, o sea, es decir, un plazo, 2 días, no, establecen los plazos conforme el sorteo en la sala correspondiente para que puedan tratarlo. Ellos tienen que mencionarnos, ¿no? Y no es que yo de repente pueda cuestionar este trabajo, sino que hay una tutela solicitada y ellos conforme sus procedimientos tienen que resolver. Y que lo hagan lo antes posible es lo que se les va a solicitar. Y se los han solicitado, ¿cierto? Pero eso está en instancia del órgano judicial, en lo que hemos nosotros solicitado, pero independientemente de lo que hayamos solicitado, este otro tema también es importante. Y la insistencia de la pregunta la comprendo. Hay un tribunal de garantías que tiene que resolver para poder continuar el proceso de las elecciones judiciales, cuyo trabajo para nosotros ha sido importante y tiene que ser importante porque es lo que pide la población. La certeza de que exista justicia a través de nuevas autoridades que puedan administrar conforme ciertas prerrogativas el órgano judicial, y eso es lo que corresponde, además por el tiempo que ya transcurrió. Y más allá de la interpretación de la Declaración Constitucional 0049 quebrado 2023. De la Declaración Constitucional. Ahora, cierto, diputada, aparentemente vamos a esperar todos los tiempos procedimentales necesarios de parte del Tribunal Constitucional y suponemos también que al acudir la bancada del Movimiento al Socialismo al Tribunal Constitucional le ha hecho saber a este órgano de que el trámite debería ser urgente, considerando de que está en riesgo todo un proceso eleccionario en el país. Recuerde, diputada, usted que más o menos en agosto tendríamos que estar en elecciones primarias, mucho más cuando en el Movimiento al Socialismo hay una disputa feroz sobre el liderazgo y una eventual candidatura para 2025. Encima se vienen las elecciones judiciales que pueden colisionar, ya también lo habíamos advertido, este año, y con el riesgo de que uno de ellos se suspenda, y al año también existe el riesgo de afectar a las elecciones generales, diputada. Los riesgos no deberían ser medidos de una manera negativa, ¿no? Nosotros tenemos un mandato, nosotros hemos sido electos al 2025, pero hay la realidad que nos va, ¿no?, mostrando ciertas situaciones que hay que irlas sobrellevando también con el marco legal constitucional que tenemos en el Estado plurinacional. Nosotros como autoridades, imagínense, incumplir el mandato constitucional y por otro lado, incumplir la constitución política del Estado y las leyes vigentes en el país, nos vamos a ganar un proceso de responsabilidad por incumplimiento de deberes. Nosotros tenemos que ser respetuosos primero de la constitución política del Estado y de las otras leyes y procedimientos y marcar que todo esté dentro de ese marco legal porque es así como tenemos que trabajar las autoridades. Y en ese escenario considero que cada uno de los actuados, de los procedimientos y protocolos para cada una de las instancias tiene que ser con la mayor responsabilidad posible. En su momento, por ejemplo, el diputado Jáuregui dentro de la Comisión de Constitución les había dicho: no vamos a cumplir el tema de las mujeres, por ejemplo, en cuanto a la postulación del Tribunal Sí. Constitucional, ampliaremos unos días, se han opuesto. No han querido las fuerzas políticas y comunidad ciudadana y los radicales del partido, la senadora Patricia Arce y Andrea Barrientos, se han opuesto, no han querido. Entonces han ido trabando los mismos colegas dentro de las comisiones mixtas un trabajo. No lo han llevado, han ido dilatando, han ido presentando excusas, han ido postergando sesiones de comisión mixta, han hecho un trabajo que seguramente van a explicar al pueblo boliviano, ¿no? Y cada uno de los puntos conlleva ciertos análisis de orden técnico, legal y procedimental también. Diputada, ahora con este estado de cosas, aparentemente la Asamblea Legislativa, sus diputados y senadores se encuentran con las manos atadas porque hay que esperar nomás que el Tribunal Constitucional pueda decir si va o no la tutela. El que restituye las garantías
constitucionales, los derechos que pueden haberse vulnerado es el Tribunal Constitucional Plurinacional y hay que darle la formalidad como en todo el mundo, ¿no? Los tribunales constitucionales son los altos tribunales, son los tribunales respetuosos que trabajan con la doctrina y la jurisprudencia constitucional y deberíamos darle la formalidad y el respeto también a las altas entidades, más allá de las personas que tienen que hacer un trabajo comprometido y por eso la propia Constitución Política del Estado marca el rol que tiene el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura en la parte disciplinaria para los jueces, cada uno tiene su rol y función. Entonces nosotros a veces cometemos el error de muchas veces desorientar a la población, no considerando, por ejemplo, cada competencia y facultad de cada una de estas instancias y muchas veces los vacíos legales no se comprende hasta que la población llega y vive el tema, por ejemplo, de alguna injusticia por algún proveído, una notificación, una resolución judicial, un amparo, una tutela no concedida, un feminicidio con un tema que traban quienes estén en calidad de investigadores, etcétera. Es un aparato judicial, es un órgano judicial que está trabajando en esas prerrogativas y la población se siente muchas veces desamparada cuando no cumplen ese rol a cabalidad y no hay la sensibilidad también muchas veces de las autoridades que están administrando justicia. Y ahí viene el legislativo. Tenemos que fiscalizar lo que hacen los órganos del Estado, porque ese es nuestro mandato también, ¿no? Nuestro rol, nuestro trabajo. Ahora, cierto, también sabemos que el Tribunal Constitucional se dio otras prerrogativas. La Constitución dice claramente que el magistrado y el consejero electos por voto popular tienen un mandato de 6 años. Ese mandato ha terminado el 2 de enero, a lo sumo, pero han determinado la prórroga porque ellos mismos se han encargado de prolongar todos los plazos para impedir que el año pasado hubiera elecciones judiciales, diputada. Cierto, respetamos a las instituciones, pero en algunos casos también actúan políticamente. ¿No? No comparto porque está alejado de la verdad, ¿no? Entonces nosotros consideramos que no puede existir los vacíos legales por los incluso pesos y contrapesos que debe existir en los sistemas democráticos en el mundo, ¿no? Y tampoco considero que sea pertinente un poquito tratar así nomás estos temas es con muchas pinzas. Por ejemplo, el tema de la interpretación constitucional. Hay la técnica jurídica y hay la argumentación legal al efecto. Entonces no es que se ha ido prorrogando, se ha interpretado. Se ha hecho una interpretación convencional, por eso viene el bloque de constitucionalidad y la convencionalidad, donde no se afecte un órgano del Estado. Y no es que uno quiera seguramente ampliar el mandato, pero ¿cuál es la figura? ¿Qué tendría que haber destrabado esa cuestión? Y eso es un debate plenamente amplio que seguimos nosotros sopesando la fecha. Pero por otro lado, hay una interpretación que lo hace el Tribunal Constitucional Plurinacional, es el facultado a través de las declaraciones constitucionales, las sentencias constitucionales plurinacionales. Entonces, en ese escenario, imagínense los magistrados que han tenido que seguramente interpretar en este tema tan delicado y tomar decisiones de índole legal con consecuencias políticas y sociales. Me imagino que es bastante delicado y deberíamos nosotros tener toda la consideración, le dice a alguien que se ha especializado en derecho constitucional, que no es así nomás, que hay que tener muy en cuenta cuáles son todas las acciones y consecuencias jurídicas que conllevan este tipo de circunstancias y también las interpretaciones y las acciones que mandan seguramente los procedimientos habilitados al efecto. Seguramente, diputada, nosotros nos manejamos también con el sentido común. No somos especialistas en el tema, pero hay otras voces, como el caso del expresidente de la Corte Suprema y expresidente de la República, don Eduardo Rodríguez Belcé, quien ha analizado la situación de las atribuciones del Tribunal Constitucional y dice que tiene demasiadas atribuciones como para frenar todo un proceso político y democrático en el país a través de la suspensión de las elecciones judiciales el año pasado y la prórroga de los magistrados y consejeros. No es que uno personalmente tenga una opinión así nomás, como dice usted. Pero el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos fallos de la Interamericana, como el tema de la reelección también, por si acaso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da otro tipo de matices. Estamos hablando de interpretaciones también de altas autoridades con mucha experiencia, ¿no? Altos comisionados que van trabajando a través de estas instancias internacionales que tienen otra mirada, ¿no es cierto? Siempre del respeto
a la posibilidad de que no existan los vacíos legales, el respeto al Estado de Derecho, democracia y por supuesto también los parados. Y no es el sentido común que nos va a llevar a un análisis o certeza legal, sino seguramente esas instancias ya han emitido esos criterios que le voy mencionando y no han coincidido con el exmandatario que usted menciona, Rodríguez Betze, como expresidente también. ¿Ve? Hay diferentes criterios y hay instancias y autoridades que también tienen otra mirada distinta. Claro, también han urgido a que el Estado boliviano pueda llevar adelante lo más antes posible las elecciones judiciales. Pero más allá de estas consideraciones que nos pueden enfrentar teóricamente o hasta en relación a la realidad que en este momento sufre el país, ¿qué previsiones se están tomando una vez que se tenga ya la decisión del Tribunal Constitucional? Los plazos ya están rebasados totalmente. Hay 3 fases de la preselección que están pendientes, seguramente se van a retomar, pero eso ya va a prolongar el plazo también para las elecciones judiciales. Cuando se promulgó la ley 1549, se decía que las elecciones judiciales iban a ser más o menos en la primera quincena de septiembre. Ahora, con estos plazos rezagados, seguramente se va a obligar a que las elecciones sean 1 mes o 2 meses más adelante. ¿Qué dice usted, diputada? Incluso el tema de la ley corta se está analizando. Tenemos entendido que las comisiones mixtas han ido funcionando, cada semana han ido sesionando, entonces es un tema ya interno de un análisis y debate que hay también, no descartando la posibilidad de una ley corta, ¿no es cierto? Y otros mecanismos. Las previsiones son legislativas, tiene que ver con la confluencia de las 3 fuerzas políticas y es ahí donde nosotros apelamos también al mejor criterio que puedan tener los colegas y que ese criterio vaya enmarcado en beneficio del pueblo, no de beneficios personales, no peleas y demás que no le hacen bien a la democracia, al país ni a la ciudadanía. Como se menciona, al final de todo, quien va a perder es el pueblo. Y no los diputados que tenemos un tiempo como autoridades, sino el pueblo, quien ha confiado en nosotros para que encaremos con toda la responsabilidad de caso un procedimiento de preselección primero de las altas autoridades y después de elección trasladando ya a través de una sesión magna las listas al Tribunal Supremo Electoral para configurar las papeletas y demás procedimientos. La ley corta como previsión no está descartado. Segundo, el tema de poder encaminar de una vez amplias posibilidades y llamado a todos los postulantes que de alguna manera tuvieran alguna observación, una voluntad interna. Entonces, hay bastantes puntos que se está dentro de las comisiones mixtas tratando. De todas maneras, usted también debe estar consciente de que no todo es fácil en el seno de la Asamblea Legislativa. Ya habíamos advertido que el movimiento al socialismo está partido, hay un ala que se ha alineado a la oposición y piensa lo mismo, y en la oposición también hay atomización interna. Comunidad Ciudadana no es una fuerza política única, creemos tampoco es una fuerza política única. Nosotros en nuestras ediciones habíamos incluso evidenciado de que en Creemos hay 4 facciones, en Comunidad Ciudadana al menos 3 facciones, en el Movimiento al Socialismo 2 facciones evidentemente, y esto complica cualquier acuerdo político. Por eso es que también el otro día David Choquehuanca no pudo llevar adelante esta reunión interpartidaria para resolver el camino de las elecciones judiciales, diputada. Claro, cuando uno va pero con la predisposición de no concertar y simplemente con un capricho, ¿no? Ya venimos, pero primero la 073, 075, sino nada. No es una voluntad, ¿no es cierto? Yo creo que tendrían que ser más sinceros y empezar a hilar un poquito más fino y decir, esta es la propuesta, hagamos eso entre las 3 fuerzas políticas, vayamos a explicar a la población, pero como usted dice, aparentemente no hay esta voluntad inmediata, pero nosotros no perdemos la esperanza, porque por último, nosotros consideramos que podríamos esforzarnos en acercarnos frente a esos intereses polarizados que existen y hacer entender, por último, a la población, que nos vaya viendo y analizando y que nos vaya también evaluando cómo estamos trabajando y qué estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y desde esta expectativa, mucho se decía las elecciones judiciales del Ejecutivo y otras excusas, ¿no? Entonces, por ahí también habían autoridades que empezaban simplemente a malutilizar las elecciones judiciales para no tratar otros temas de educación, el tema de salud, el tema de preinversión, el tema de créditos, el tema municipal, etcétera, porque seguramente
no sé, les conviene tal vez generar zozobra, o les conviene convulsionar, o después van a querer ir al bloqueo, o les conviene perjudicar al país. ¿Por qué? Porque hay otra intención de por medio que ha sido constantemente y públicamente mencionada, porque al final el perjudicar al gobierno, al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, no van a perjudicar a toda la población. Y es ahí donde el capricho personal parecería que está primando frente al consenso común que debería, cuyo beneficiario ser el ciudadano de a pie, la población, y muchas preguntas que usted las hace, Rubén, yo también me las he hecho. Pero aquí hay unas cuantas respuestas que nos podría ayudar. Uno, voluntad política. Dos, consenso, concertación. Y tres, ser honestos con lo que estamos haciendo y ya basta de politizar este tema de las judiciales. A ver cómo se convence de este criterio tan sano aparentemente en su voz a los otros colegas, tanto de su partido como también de la oposición, porque en este estado de cosas está frenado el país. La Asamblea Legislativa no resuelve una serie de leyes para la marcha del gobierno por un lado y para la resolución de la situación económica del país. ¿Cuántas normas están durmiendo seguramente en las gavetas de las comisiones? Usted debe tener mayor precisión que nosotros, pero nosotros no vemos a la luz, más allá de esta sesión que tuvieron en diputados hasta las 5 de la mañana, que hubiera una tarea concreta más allá de las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa, diputada. Entonces, hay un tema pendiente, por ejemplo, el refuerzo para los niños, niñas, adolescentes, en un tema de revictimización, el Sí, tema de darles una seguridad adicional, el tema de, por ejemplo, de asistencia familiar, el registro para quienes están incumpliendo con el deber que tienen de asistir a sus hijos, la el adhesión de tema Bolivia al también Mercosur. de otros proyectos de ley que tenemos en agenda. O sea, le puedo enumerar una serie de proyectos de ley que los diputados han mal utilizado, pensando 073, 075, que hoy a las 4 de la tarde se resolverá en esa acción de cumplimiento. Pero más allá de ello, creo que tenemos la lista. 142 veces hemos sesionado en el Ya. Pleno y hemos trabado otros, hasta ha habido peleas, ¿no? Un bochorno lamentable que se ha mostrado en una cara de conflicto de legislativo. Entonces, es complicado, sí, pero también debemos tener la capacidad de concertar y de resolver, porque también para ello es que nos han elegido, ¿no es cierto? Claro. Nuestro pueblo nos han votado, nos ha dicho, esta es mi autoridad y va a trabajar por su pueblo. Entonces, peor que nosotros como cochabambinos nos estamos esforzando en no caer en esas peleas, en esas disputas, en esos temas tan particulares que no le hacen bien a la ciudadanía. No nos vamos a cansar, pues, Rubén. Sí. Estamos preparados y vamos a seguir siendo ese puente de consenso y trabajo y vamos a apelar al mejor criterio y se los vamos a recordar a diario, que trabajen por su pueblo los colegas, que aprueben los proyectos de crédito, que aprueben los otros proyectos de sensibilidad social, de lucha contra la corrupción y otros que justamente tenemos que trabajar todos en conjunto. Créame, también nosotros los periodistas y los medios de comunicación en el día a día pensamos de que la Asamblea Legislativa por fin se va a poner de acuerdo hoy, mañana, pasado, la siguiente semana, para intentar de resolver primero los proyectos, las normas que son fáciles de hacerlas, y segundo, tal vez estos temas complicados que están frenando todo un proceso democrático en el país. Diputada, si nos puede contar, por favor, las decisiones que se han adoptado en diputados hasta las 5 de la mañana. Claro que sí. Al principio, la verdad, seguían trabando los colegas opositores y radicales de mi partido. No querían tratar ningún punto del orden del día. Luego se ha hablado de que perfectamente no es el escenario, etcétera, 5 horas de debate previo y después hemos hablado del hermano departamento de Chuquisaca, 215 años del primer grito libertario que necesita un ser homenajeado como corresponde y llevar proyectos importantes para este departamento. Y hay colegas que no han comprendido. Han hablado de otros temas, han hablado que no le queda el presidente de la Cámara, etcétera, para no dar la venia de sesionar. Queríamos sesionar en Chuquisaca. Queríamos sesionar para darle el mejor regalo que puede tener este hermoso departamento, que es obras, ¿no? Como lo está haciendo el Ejecutivo. Y por otro lado, se ha tratado justamente el tema cultural y también volver a reconsiderar ciertos homenajes en cuanto a, por ejemplo, la Morenada Central Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras unidades educativas. Entonces, creo yo que hubiera sido importante sesionar en el departamento de Chuquisaca. Algunos no han coincidido en ese criterio. Se ha aprobado el homenaje camaral histórico porque la ciudad de los 4 nombres, con historia, con
su gente valerosa, merece todas las consideraciones. Nos hemos dedicado plenamente a debatir esos aspectos históricos, teóricos, y algunos se han esforzado en simplemente politizar otra vez el tema de las judiciales y procurando que se trate el 73 y 75. Pero evidentemente eso está en manos ahorita de una acción de cumplimiento en audiencia de hoy a las 4 de la tarde. Entonces, están algunos esmerándose en seguir trabando los diferentes puntos que tenemos en consideración. Diputada, ¿está cerrada la posibilidad de sesionar en Sucre? Sí, sí, se ha puesto la reconsideración, hemos hecho un voto nominal y no se ha podido aprobar con la mayoría de los colegas. Entonces, ha habido casi un empate en la primera, en la segunda, lamentablemente, colegas radicales de mi partido en esa fracción que usted menciona, no han querido apoyar al departamento de Chuquisaca para poder tratar ese proyecto del bicentenario que teníamos que tratarlo en Chuquisaca. Finalmente, ¿qué leyes, normas, programas se han aprobado a favor de Chuquisaca? Nosotros, a favor de Chuquisaca, no hemos aprobado este proyecto tan importante para el municipio. Estamos con un millonario crédito pendiente y seguramente la siguiente sesión se la va a agendar. Hemos hablado de la parte histórica, el homenaje camaral, pero no así el tratamiento y aprobación del proyecto de crédito que el alcalde Enrique Leaño y otros estaban esperando como regalo de parte de la Asamblea Legislativa. ¿De qué se trata ese proyecto, diputada? Es para la construcción justamente y modernización de la urbe, el departamento de Chuquisaca en Sucre, modernizar, hacer la parte ecológica, generar para la ciudadanía espacios y también el tema de desniveles, empezar a generar, como le digo, una modernización de todo el casco viejo de Chuquisaca, resguardando el tema turístico, el tema de las infraestructuras, el tema de las calles, en fin, es un completo proyecto que tiene un costo que ya estaba todo aprobado. ¿De cuánto Pero de a crédito? través de la instancia del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Ciento y tantos millones de ¿Provenientes de? dólares. Tengo entendido la cooperación internacional, creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ¿cuándo se retomará la consideración de ese crédito? Hoy Siguiente estamos a semana, la 22. siguiente semana en un orden del día que nos permita, por supuesto, llevar el desarrollo y llevar el progreso también para los departamentos, no solo por la efemérides. Cada departamento yo creo que siempre está en la expectativa y los gobiernos autónomos municipales de que llegue obras para enlosetados, para alcantarillado, etcétera, u otros que son marcos, ¿no? Proyectos importantes, ayuda y parte contraparte entre los GAMS y también acá el ejecutivo y que nosotros viabilicemos, ¿no? La parte crediticia porque le damos como la llave nosotros al candado. El legislativo es eso. De todas maneras, será para después de la efeméride departamental. Es decir, Chuquisaca no tendrá ninguna ley aprobada a su favor por estas discrepancias internas en el movimiento al socialismo y también en el mismo seno de la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo se comporta? Esto sí, de parte nuestra, pero de parte del Ejecutivo, por ejemplo, Seguro. han inaugurado más de 45 kilómetros, ¿no es cierto? Sí, Asfalto, gas domiciliario. El Ejecutivo le está dando miles de regalos, pero seguramente. nosotros como legislativo nos hemos aplazado. Ahora, cierto, no ha habido, por lo menos en el pasado reciente, una situación parecida en la Asamblea Legislativa que no favorezca a los departamentos cuando están en su efeméride. Desazón seguramente sentirán en Chuquisaca por el comportamiento de sus diputados y sus senadores. Gracias, diputada, por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Muchas gracias. Yo quería hablar de ese tramo, ¿no? De 46 kilómetros, Jaime Mendoza, Muyupampa y Patí. Por favor. Mejor regalo para Chuquisaca, que ya lo presentó, que ya lo entregó nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora.